Bienvenidos, bienvenidas en esta noche precisamente de 18 de agosto 2020, completamente en vivo acá por TN23, su programa de análisis a la medida. Sandy, ¿cómo tú estás? ¿Bien? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por siempre estar atentos a la programación de TN23 y en especialmente a su programa a la medida. Hoy temas variados, Julio, pero hay uno que ha generado mucha polémica y con ese vamos a iniciar. Me parece muy bien, Sandy, porque hay una investigación en ciernes y es en contra de quien dirige la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Puedes decirnos de qué se trata? Gracias. Así es, precisamente hoy los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenaron al Ministerio Público que investigue al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Pero por qué motivos? A continuación le explicamos. La asociación La Familia Importa presentó una acción de amparo en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En el 2015, la PDH distribuyó manuales sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, atención de embarazos en niñas y adolescentes. A criterio de algunos sectores, estos documentos promovían el aborto. Ante esta situación, la asociación La Familia Importa presentó una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2017, los magistrados del Palacio de Justicia ampararon a dicha asociación y ordenaron al titular de la Procuraduría detener la presentación y distribución de esos manuales. En la resolución del amparo se ordenó al Procurador de los Derechos Humanos distribuir nuevos documentos sobre los derechos humanos, la vida, basándose en la Constitución de la República de Guatemala. A criterio del amparista, la asociación La Familia Importa, Jordán Rodas, titular de la PDH, no acató la orden de la Corte Suprema. Por esta razón, la Corte Suprema certificó lo conducente en contra del Procurador de los Derechos Humanos, es decir, se le pidió al Ministerio Público investigar a Jordán Rodas y establecer si cometió algún delito en contra de la ley al no acatar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. A ver, ahí lo tiene usted en la nota, y ya que se está hablando de posibles delitos cometidos en contra de la ley, Sandy, ¿por qué no analizamos la misma? Y vámonos, si te parece, a ver unos datos que son interesantes. Usted en pantalla los va a tener, y ahí están, precisamente. Solo para recordarle algo, querido televidente, el artículo 3 de la Constitución, Sandy, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagran los dos el derecho a la vida como uno de los 30 derechos fundamentales de los seres humanos. Es por esa razón que situaciones como la pena de muerte, por ejemplo, o el aborto, no solo están prohibidos constitucionalmente, sino que además constituyen delito penal en nuestro país. Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia deben de cumplirse al pie de la letra, a efecto de no caer en posibles delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes. Por ello es que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio Público investigar al titular de la institución del Procurador de los Derechos Humanos por no acatar una resolución. Y en este caso se trata pues directamente de Jordán Rodas, el Procurador actual de los Derechos Humanos, Sandy. Efectivamente, Julio, y obviamente ya estaba entonces esta resolución donde se tenía que hacer algo para poder contrarrestar también los efectos causados, que recordemos que cuando se dio a conocer esta situación, la campaña que se realizaba a favor prácticamente del aborto, pues obviamente muchos grupos estaban en contra, ¿no? Entonces fue una decisión muy criticada y que obviamente se solicitó que se hiciera algo para poder contrarrestar los efectos que había causado ese movimiento. Sí, esto es muy cierto, Sandy, porque al final de cuentas, nos guste o no nos guste, no solo por los dos artículos que acabo de mencionar, sino porque además nuestro Código Penal tipifica el aborto como uno de los distintos tipos de homicidio que existen. Estamos hablando entonces de un hecho que constituye delito, es decir, fuera de que en algún determinado momento puede haber ese debate si es o no un derecho para las personas, particularmente para la mujer, en este caso para Guatemala, esto no puede abrirse a debate de ninguna manera, simple y sencillamente porque aquí no está permitido. A ver, te lo pongo de otra manera, es decir, a mí en muchos casos me gustaría que se aplicara la pena de muerte, ¿no? Ahí está en el artículo 18 de la Constitución, ahí está en el artículo 43 del Código Penal, pero los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por sobre todo prevalece el tema de la vida, pues es exactamente lo mismo para esta situación.
¿Cuáles serían los delitos entonces por los cuales podrían procesar al procurador? ¿Incumplimiento de deberes? ¿Cuál sería el panorama legal en contra de él? En este caso, sí, el incumplimiento de deberes sería uno de los primeros, definitivamente, porque si eres procurador de los derechos humanos, uno de los particulares y principales deberes es velar por el fiel cumplimiento de los 30 derechos humanos que están consignados en esa Declaración Universal de Derechos Humanos que se promulgó en Naciones Unidas un 8 de diciembre del año de 1948, ¿no? Y que es lo que nos rige y que además constitucionalmente en derechos como el tema de la vida está consagrado en la propia Constitución, como ya expliqué. Y si usted tiene alguna duda fuera de ese artículo 3, el artículo 2 constitucional dice que el Estado de Guatemala se organiza específicamente para 6 cosas, pero la primera de esas cosas que dice que se organiza es para proteger la vida. Entonces ahí estamos todavía más claros en esa cuestión. El incumplimiento de deberes, sí, y la desobediencia, Sandy. ¿Por qué? Porque no estás acatando una resolución de la máxima corte, de las que existe dentro de la jerarquía, en este caso en todo ramo, que es la Corte Suprema de Justicia. A esto obviamente se puede enfrentar Jordán Rodas. Entonces, en este caso, pues ya el Ministerio Público procederá a hacer la investigación correspondiente. Por supuesto. Y quisiera, para seguir profundizando, Julio, que nos compartieras algunos datos respecto a cuáles son esas evidencias o esos argumentos que se plantean dentro de la solicitud de investigación. Claro, Sandy, esto es muy importante porque de pronto usted en casa no tiene una claridad total de lo que sucedió. Pues no se preocupe, en este momento se lo vamos a mostrar. Acá lo tiene usted en pantalla. Los hechos, Sandy, están enmarcados por la impresión y la distribución de un folleto que a criterio de la asociación La Familia Importa promueve directamente el aborto. Parte de lo resuelto en su momento por la Corte Suprema de Justicia es que la PDH iba a sacar de circulación el folleto, pero además iba a corregir el mismo y también reparar el daño causado enmendando esa información errada. La PDH, por su parte, afirma que este último particular, es decir, el poder tal vez promover charlas, pláticas, conferencias que digan que el aborto pues obviamente no está permitido, le ha sido particularmente imposible de cumplir por las actuales restricciones de seguridad derivadas de la pandemia. Sin embargo, lo que queda claro es que este caso será investigado por el Ministerio Público para que pueda determinar si existe o no algún grado de responsabilidad por parte del procurador y, en todo caso, si hay delito penal, cuáles serían entonces esos que se imputarían al titular de la PDH, Jordán Rodas. Efectivamente. ¿Cuál sería el camino entonces, Julio? Porque en este momento ya se solicitó al Ministerio Público que se pueda investigar entonces si procede efectivamente, pero ya el primer filtro, que es la Corte Suprema de Justicia, ya se pasó, ya le da luz verde. ¿Qué pasa entonces si el Ministerio Público presenta algún tipo de situaciones o de evidencias? ¿Cuál sería el camino a seguir? Quiero aclarar lo siguiente, es decir, el cargo de Procurador de los Derechos Humanos, que es un cargo que se equipara, dice la Constitución, con las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene el derecho del antejuicio, pero este antejuicio es el que ha quitado la Corte Suprema de Justicia, que tenemos que interpretarlo de esa manera, y por ello, al haber, según la Corte Suprema de Justicia, en esta denuncia, en esta querella penal por parte de lo que es la asociación La Familia Importa, entonces manda ya al Ministerio Público el hecho de investigar. A la hora de no tener este beneficio y de investigar, el Ministerio Público, inclusive, ya en un caso extremo, ante la comisión de un delito, puede pedir la orden de aprehensión, algo que es una situación inédita también en nuestro país. Sí, ya para ir concluyendo, Julio, para quedar claros en este sentido, los magistrados entonces prácticamente le dieron luz verde a esta solicitud de retirar antejuicio. Sí. ¿No debe pasar por el Congreso o únicamente está en manos de los magistrados que tenga o no el derecho de inmunidad? En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, basta única y exclusivamente, de acuerdo al mandato constitucional, que lo conozcan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que son un pleno colegiado de 13 abogados que al final de cuentas están allí para conocer este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, son procedimientos distintos que suceden en otras situaciones. Entonces, lo que han decidido es prácticamente eso, que el Ministerio Público, al levantar ese beneficio, sea quien investigue ya directamente las acciones hechas por Jordán Rodas en el ejercicio de su cargo de Procurador de Derechos Humanos. Una situación que anteriormente en Guatemala no había pasado, al menos para los titulares de la PDH. Bueno, así está la situación. El Ministerio Público entonces deberá investigar y presentar también las conclusiones de las investigaciones para ver si procede
o no una orden de captura. Vamos a hacer una pausa en este momento, Julio, pero al regresar continuaremos hablando de temas controversiales y uno de ellos es el conflicto que se ha dado entre Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Julio, la pregunta que te hago es, antes de irnos a la pausa, dime. ¿Quién debe reparar o debe arreglar esta situación que se da por diferencias territoriales? Encontrar la paz cuando desde 1871 están enfrentados, difícil, pero si quieres cuando volvamos lo analizamos de una buena manera. Así por supuesto. Que, por favor, no cambie, solo recuerde algo, nosotros somos a la medida. Continuamos entonces hablando acerca del proceso de paz entre dos comunidades que por años han estado en conflicto. Hablamos de Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán. De hecho, las autoridades de gobierno dieron a conocer que iniciará el proceso de diálogo con estas comunidades. El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, participó de la firma de los procedimientos acordados para el diálogo y negociación para la solución sostenible del diferendo entre los municipios de Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. El funcionario reiteró que es un proceso que inicia. Sin embargo, se cuenta con la voluntad política de los dos municipios. Como ustedes saben, lo que se ha plasmado acá, pues es una guía de trabajo en la que hoy nos reunimos con los dos señores alcaldes, nos agrada muchísimo, señor alcalde Tambriz con los integrantes de su comisión, el señor alcalde Huarcha también con los integrantes de su comisión, de Nagualá y de Santa Catarina Ixtahuacán. Para nosotros es muy importante porque genera un marco de confianza sobre la base del entendimiento mutuo, en donde las dos comisiones pues estarán sentándose para un proceso de diálogo. Estamos muy preocupados por lo que ocurrió con anterioridad. No queremos que esas situaciones en donde perdieron vida algunas personas se vuelva a repetir y por eso la voluntad de iniciar el diálogo ya de forma conjunta en el que pues encontraremos una solución, estamos convencidos. Por eso acá, de forma coherente, de forma clara, con absoluta confianza y especialmente pues validadas ambas comisiones con las comunidades de Nagualá y Santa Catarina y Ixtahuacán, pues nos sentamos a este proceso así. El vicepresidente comentó que será un proceso de negociación largo, pero existe el compromiso de ambos municipios. No pretendemos resolverlo en 1 o 2 semanas, es necesario que lo que se acuerde esté validado y satisfaga las propuestas y los planteamientos que cada uno de los municipios estaría realizando. El compromiso está, nosotros hemos hablado con ambas municipalidades y los alcaldes y los integrantes de las comisiones están muy claros de que no es sobre la base de los enfrentamientos ni de las agresiones que vamos a encontrar una solución. Como ustedes saben, hay otros aspectos también detrás de ello, en el que se estableció un estado de sitio, dio resultados muy positivos y por eso mismo los llamados que estamos haciendo desde esta instancia es a los pobladores, de que se eviten esas confrontaciones. La mediación y moderación estará a cargo de la delegación de alto nivel del Gobierno de la República, encabezada por el vicepresidente Guillermo Castillo, y se contará con la observación del arzobispo Gonzalo de Villa y el acompañamiento de los sacerdotes párrocos de ambos municipios. Y precisamente este proceso iniciará luego que los jefes ediles de estas comunidades acordaran precisamente unirse al esfuerzo. El alcalde municipal de Nagualá comentó la importancia que tiene el proceso de diálogo iniciado por la delegación de alto nivel de gobierno encabezada por el vicepresidente Guillermo Castillo. Al pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, que tenga su calma. La realidad de todo, queremos la paz. Queremos vivir una tranquilidad a cada uno. Especialmente Santa Catarina Ixtahuacán, le llama la atención. Estamos arreglando. Y yo le agradezco al señor presidente de la República, que sí, la verdad, ya está tomando en serio esta situación. Por su parte, Pascual Tambriz, alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, reiteró el compromiso de ese municipio en el proceso de diálogo, que tiene como fin principal establecer las bases del diálogo
y la negociación con el municipio vecino. Pueblo de Nahualá, que es un pueblo muy pacífico y quiere la paz. De esa manera, pues hoy se inició una nueva ruta que fue planificada por los dos municipios y fue mediado por el vicepresidente, que es designado por el señor presidente de la República. Pues hoy se firma un acuerdo de empezar ya la mesa de diálogo de los dos municipios. Pues esperemos en Dios y la buena voluntad como autoridad municipal y la que me respalde la comisión de la delegación, pues vamos a encontrar la solución duradera de esta problemática que ha venido de más de 155 años. Señor alcalde, ¿cuál sería el mensaje para las personas que residen en el municipio de Nahualá? Pues llamarle a todo mi pueblo, conozco muy bien, es un pueblo muy pacífico y le gusta la paz, un pueblo que siempre busca solucionar el problema en la vía del diálogo y buscarle una solución duradera de esta problemática que ha provocado un caos a mi municipio. Los conflictos entre ambos municipios datan desde 1871, lo que ha dado paso a problema por el límite territorial que no fue establecido al momento de la separación de Nahualá con Santa Catarina Ixtahuacán. La extensión territorial en disputa entre los dos municipios tiene una extensión aproximada de 7.72 kilómetros cuadrados. Vaya, qué cuestión más complicada, ¿no? Porque le repito a usted, desde 1871 está el conflicto aparentemente por un diferendo territorial, pero eso ha costado vidas, ha costado heridos, ha costado que haya muchas personas que sean viudas y también muchos niños que sean huérfanos, Sandy, lo cual significa una situación bastante complicada para los habitantes de ambos municipios del departamento de Sololá. Efectivamente, Julio, y por eso también qué bueno que durante los últimos meses, porque ese es esfuerzo también que se ha venido realizando desde inicios de este año, Julio, de buscar ese diálogo. Así es. Y qué bueno también que las autoridades municipales también están acompañando. Eso es una señal de que se quiere poner fin a este conflicto. Totalmente cierto, Santi, pero ¿de quién depende al final de cuentas esta paz que ya es tanto tiempo, ya va para esos 200 años de que no se logra en estos municipios? Veamos alguna información porque esto va a ser muy importante para nuestro análisis. Así que ahí en pantalla usted lo tiene. El conflicto añejo, por supuesto, diferendo territorial entre Nahualá y Ixtahuacán, aún no ha sido resuelto. Esto hay que decirlo, es decir, se están sentando las bases iniciales para tratar de resolverlo, Sandy. Sin embargo, existe un avance sustantivo donde queda manifiesta la intención de poder poner fin a este problema con la mediación de otros actores políticos y sociales. A cargo de tan importante proceso de mediación está directamente encargado el vicepresidente de la República, Willy Castillo, como pudimos ver. Y además la Iglesia Católica está invitada como un observador a este proceso. Pero para tener una verdadera resolución de conflictos se necesita, en primer lugar, por ambas partes, ceder algo en beneficio del contrario a efecto de poder llegar a consenso. Sabes que este proceso de los métodos alternativos de resolución de conflictos dice que para llegar a una solución se necesita un gana-gana. Y en el gana-gana yo tengo que ceder una parte, la otra parte cede también alguna de sus pretensiones y de esa manera llegamos entonces a través de la mediación a un acuerdo. Ojalá se logre, Sandy, porque este conflicto no es nuevo, este conflicto han pasado, como te repito, casi ya los 200 años de que no se logra resolver y aquí hoy se firmó un documento de intenciones, pero se necesitan más que intenciones para lograr la paz verdadera entre ambos municipios. ¿Cuáles serían los pasos a seguir, Julio, o lo recomendable también? Porque sabemos que, por ejemplo, las autoridades municipales, lo recalco, están y han estado en las mesas de diálogo. Ellos, pues, obviamente también están de acuerdo en buscar la solución, pero también hay pobladores que a lo mejor no están de acuerdo. Ahí está el gran problema, ¿verdad, Sandy? Entonces, lo que hay que buscar es, bueno, si ya se tiene la voluntad política por parte, en este caso, del gobierno central, la voluntad política por parte de los gobiernos municipales a través de las corporaciones municipales, me imagino que también por parte de la mayoría de los pobladores. Aquí hay que involucrarlos, ¿no? Hasta con estos observadores como puede ser la iglesia. ¿Involucrarlos de qué manera? Este proceso de consenso y de negociación hay que hacerlo público, hay que probablemente organizar cabildos abiertos donde venga precisamente la población a participar y donde digan qué es
parte de lo que quieren que se resuelva. ¿Para qué? Para llevar esto a la mesa de negociación. Algo como en pequeño, como cuando se negoció precisamente los acuerdos de paz aquí en nuestro país, que obviamente sí se puede hacer. Y esto va a conllevar que cuando ya se lleven a esos acuerdos y consensos sociales y políticos, porque así es, entonces también se tenga un control de parte del Estado para que aquellos, cuando queden ya delimitados precisamente esos límites territoriales, para que aquellas personas que desobedezcan o que causen en todo caso algún tipo de desorden, pues sean simple y sencillamente consignados y puestos a disposición de las autoridades, y esto ya no se permita, lo cual requiere una presencia del Estado fuerte en este lugar. Con lo que tú nos has mencionado, Julio, ¿cuál sería el panorama entonces? Porque obviamente no va a ser tan simple. No va a ser para nada simple, Sandy, va a ser largo, y veamos unos datos también para apoyarnos en este tema, porque este proceso puede preverse como un proceso primero largo, Sandy, y también muy difícil, pues tras décadas y décadas de conflicto no se ha logrado una verdadera paz entre ambos municipios. Puede decirse que la paz entre Nahualá y Ixtahuacán depende por una parte del gobierno central, claro que sí, también depende de las municipalidades, eso es cierto, pero por sobre todo va a depender de los pobladores. La verdadera paz va a llegar en los pobladores de estos dos municipios. Por ello hay que lograr establecer las verdaderas causas actuales que generan y alimentan la conflictividad social entre ambas partes a efecto de erradicarlas, que no necesariamente tiene que ser por lo que empezó el conflicto, una cuestión territorial, pueden haber otras causas. Claro. La importancia del acuerdo radica en la aceptación de lo convenido por parte de la población de ambos municipios. De lo contrario, quedará solo en buenas intenciones, y esta aceptación de los pobladores de ambos municipios se dice fácil, lo que pasa es que lograrlo es lo complicado, porque si no, prueba de ello, ahí están los casi 200 años de conflicto. Efectivamente, el primer paso se dio, obviamente Importante. se tiene que seguir con esa persistencia, Julio, porque si se deja entonces a la mínima también el asunto por un lado, yo creo que este conflicto nunca va a terminar. Es importante que le puedan dar entonces con esa perseverancia también al asunto, para que de esta forma los pobladores puedan tener esa paz, esa tranquilidad, Julio, porque qué complicado vivir en un territorio así donde constantemente están entonces estos enfrentamientos que, como tú lo apuntabas, ha cobrado ya varias vidas. Voy a tomar para concluir este tema tus palabras específicamente, Sandy, porque construir la paz se dice fácil, pero construir la paz es un proceso social bastante complicado. Prueba de ello este conflicto de casi 200 años, que por ello hoy pues aplaudimos la voluntad política no solo del gobierno central, la voluntad política de las corporaciones municipales, pero por sobre todo hacemos el llamado a la gente, a los pobladores, a aquellos habitantes de Santa Catarina, Ixtahuacán y de Sololá, para que de verdad lleguen a consensos y como hermanos logren encontrar tan deseada y anhelada paz. Continuamos con la información aquí en A la Medida. Ahora conozcamos otras noticias, hablemos de la justicia, porque en el sistema guatemalteco quedaron cerrados precisamente los casos que enfrentaba Salvador González, alias Eco, quien, recordemos, fue colaborador eficaz del Ministerio Público en casos de corrupción. Salvador González fue capturado en los allanamientos de abril de 2015, cuando el Ministerio Público dio a conocer el caso por defraudación aduanera La Línea. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, el abogado Alexis Calderón y el propio González firmaron un acuerdo de colaboración eficaz. En este acuerdo de colaborador eficaz, alias Eco proporcionó información a la Fiscalía sobre unas empresas anómalas que pertenecían a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Bueno, pues con la audiencia de hoy termina totalmente el proceso de Salvador Estuardo González Álvarez, porque estaba pendiente todavía una solicitud del Ministerio Público donde se le suspendía la persecución penal, que era lo que tenía pendiente por el delito de lavado de dinero. Entonces, con esto ya concluye, después de casi 5 años, ¿verdad? De abril del 2015 a agosto del 2020, se termina totalmente el proceso que tenían abierto el Ministerio Público en contra de Salvador Estuardo González Álvarez. Este 18 de octubre se cerró el último proceso de Salvador González. El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió suspender la persecución penal del ex colaborador eficaz. Pues es totalmente concluido, ¿verdad? Los efectos de la red judicata, que se conocen como cosa juzgada, porque ya está concluido totalmente el proceso. Hubo un pequeño lapsus ahí de contradicción al inicio de la audiencia, porque el Ministerio Público, que había pedido la audiencia desde el año 2018,
estaba pidiendo que se suspendiera porque el juez se encontraba recusado y que no estaba presente Salvador Estuardo. La resolución de detener toda acción penal en contra de Salvador González fue un compromiso que asumió el Ministerio Público cuando firmaron el acuerdo de colaboración eficaz. No existía ninguna razón para seguir suspendiendo esa diligencia, puntualizó el abogado Alexis Calderón. Hablemos ahora acerca del turismo que ya se está empezando a realizar. De hecho, la antigua Guatemala ha recibido a varios visitantes desde este fin de semana y ante esa afluencia las autoridades municipales se pronunciaron, indicaron que van a reforzar las medidas de prevención y por supuesto van a verificar que se cumplan con las mismas. El fin de semana pasado se registró una alta afluencia de visitantes a la ciudad colonial, que por medio de fotografías evidenció que algunos no cumplían con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. El jefe edil de la antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, señaló que a raíz de la cantidad de personas que llegan a consumir a los comercios del lugar, se incrementarán las medidas para evitar incidentes, pues el fin de semana pasado se registraron cerca de 8 capturas por infringir ciertas reglas. Este fin de semana en particular hubo una cantidad de personas detenidas, de personas consignadas que estaban en estado de ebriedad en las calles. La verdad no nos dimos abasto, pero más de 8 personas consignadas solo el día sábado. Tuvimos accidentes de tránsito y eso ha sido un poco problemático, ha sido demasiado las personas, hay negocios que tienen una muchísima demanda de sus servicios y entonces se ven las aglomeraciones de personas en la parte exterior. Ahora, con el tema para minimizar los problemas, solo estamos ratificando, en la antigua Guatemala no se puede beber en las vías públicas, en el país no se puede, hay una normativa existente, pero parece que se ha dejado por un lado. En la antigua no es permitido en las áreas públicas, en los parques, de ninguna manera, ni en los carros. Pueden hacerlo en restaurantes, pueden hacerlo en los lugares especiales que hay para eso, que hoy no están abiertos y lo pueden hacer en sus casas. Pero en la vía pública no, vamos a ser muy enfáticos en eso. Y a partir de este fin de semana vamos a tener controles de alcoholemia también en el acceso y en la salida de la ciudad. Todo esto con aras de minimizar estos riesgos que por 2, 3 personas que irrespeten los protocolos vayamos a poder salir perjudicados toda una sociedad como la antigua Guatemala. El alcalde del municipio señaló que este jueves también realizarán la apertura de algunas zonas públicas como los parques, para evitar que más personas se aglomeren sobre las vías y cuenten con más espacios para cumplir con el distanciamiento físico. Bueno, y es que esto es muy importante porque estamos hablando de una de las ciudades mecas del turismo aquí en Guatemala. Veamos estos datos, por favor, para el análisis de este tema. A ver, Sandy, algunas de las situaciones que representan mayor riesgo de contagio del COVID-19 son las reuniones familiares y de amigos, las discotecas y las concentraciones masivas de personas. Esto implica no solo el ponerse en riesgo a uno mismo, sino que además implica el riesgo de contagiar a otros eventualmente la enfermedad. Precisamente esta situación es la que ocurrió en la ciudad de la antigua Guatemala, ahora que ya no existe la restricción de circulación interdepartamental, pero hay que decirlo de una manera muy clara, es decir, la mayoría de los turistas internos que llegaron a la antigua se comportaron a la altura. Lo que pasa es de que algunos pocos hicieron esta situación de andar bebiendo literalmente bebidas alcohólicas en la calle, en sus vehículos y ser inclusive capturados o aprehendidos en estado de ebriedad. Y aquí ya en ese estado de ebriedad pues pierden toda dimensión de los cuidados que hay que tener en contra del COVID-19. Efectivamente, Julio, y veíamos algunas imágenes que incluso pues se viralizaron en parejas donde obviamente no mantenían el distanciamiento social, incluso habían unas donde 3 parejas estaban obviamente muy cerca y que obviamente también algunos no cargaban la mascarilla. Entonces, es correcto. Ante medidas como estas que recalcamos, no fueron todos, pero algunos sí todavía como que no creen la situación que se está viviendo en nuestro país, es necesario que puedan extremar esas medidas sin duda, aunque recordemos que hay mucha responsabilidad individual, Julio. Mucha responsabilidad individual al final de cuentas y por ello es importante que
para seguir con este tema, vea los siguientes datos. ¿Por qué? Porque es razonable, ¿verdad? Y usted los va a ver acá en pantalla por parte de la producción de A la Medida, que tanto las autoridades civiles como los propios vecinos y residentes de la ciudad colonial sientan este temor de un brote masivo de la pandemia en su ciudad. Ante esta situación y dada la cantidad de visitas recibidas el pasado fin de semana, las autoridades municipales buscan controlar el número de visitantes. Esto lleva como consecuencia el llamado a la conciencia, que es lo que tú estabas diciendo, y a la responsabilidad personal al momento de practicar el turismo interno. Se debe anteponer ante todo el tema de la salud. Hay que encontrar un balance entre la reactivación económica tan necesaria, tan importante y turística, y también la prevención ante la amenaza que todavía es latente aquí en Guatemala por parte del denominado coronavirus, Sandy. Es muy importante, Julio, porque obviamente la antigua Guatemala pues ya está recibiendo visitantes, otros lugares lo van a empezar a hacer también, es parte de la reactivación económica del turismo interno y por lo tanto también nosotros nos tenemos que comportar a la altura. Es decir, prevenir, cumplir con las normas también, porque incluso en varios lugares tienen establecidos los protocolos y aún así hay personas que no los cumplen, pero ya los comercios, ¿qué más pueden hacer, Julio, que verificar? Algunos incluso no permiten el ingreso de personas que no porten mascarilla. Son medidas extremas que vale la pena que se sigan manteniendo. Bien, en este momento por las autoridades ediles, las autoridades municipales de la antigua Guatemala. Entonces, si se logra poner ese control en la ciudad meca del turismo guatemalteco, pues entonces ya tendremos también un ejemplo a seguir por el resto de sitios y lugares turísticos de nuestro país. Por supuesto, así que vamos a la pausa. Si usted pretende visitar Antigua Guatemala o cualquier lugar, siempre recuerde mantener las medidas de prevención. Ya volvemos. Así es, no cambie, porque nosotros somos A la Medida. Y nosotros seguimos aquí en A la Medida. ¿Sabe usted que para combatir la defraudación aduanera y la subvaloración de productos, el día de hoy la SAT anunció 4 proyectos que con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña pretenden combatir estos males en las aduanas y fronteras guatemaltecas? Vea la información. Los próximos 3-4 meses vamos a estar firmando cuatro documentos que para nosotros son estratégicos. Primero, el convenio de intercambio de información con Estados Unidos de América, siendo nuestro principal socio comercial. El siguiente es ENCEN, que precisamente es una plataforma que promueve la Organización Mundial de Aduanas. Esta plataforma nos la va a donar Reino Unido y precisamente vamos a tener acceso a todas aquellas incidencias de una empresa que tenga en cualquier país a nivel internacional. Esta plataforma ENCEN esperamos estarlo firmando en los próximos mes y medio. El otro es el CTS, donde precisamente también es una plataforma de la OMA que está orientado al tema de contenedores. Y el próximo documento que estamos próximos a firmar es con el Targeting Center de Washington, precisamente para poder tener información de poder perfilar contenedores que puedan traer ilícitos de diferentes naturalezas. Este es un tema que estamos trabajando con CBP y con ICE. Entre 2018 y 2019 se registraron 33 denuncias por subvaloración de mercancías. Llevamos casi 33 denuncias en los últimos 2 años que rondan casi los 583 millones de quetzales precisamente por malas prácticas de subvaluación de mercancías, origen, documentación falsa y todos los elementos que determinan la ley aduanera en materia de defraudación aduanera. Ha llegado el momento de despedirnos y agradecerle por su preferencia. Que descanse. Chao, muchas gracias.